¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo aquí en Cine y Básquet TV. Hoy estamos en blanco y negro, con el baloncesto. Nos vamos a ir hasta el año 1946, el año en el que nace oficialmente la NBA. La NBA que nacería bajo otro nombre, en este caso sería la BAA, pero aquí es donde empezó todo y justo es meternos en la mente de digamos, el ideador de todo esto, el señor Walter Brown. ¿Quién era este Walter Brown? Pues Walter Brown era el propietario del Boston Garden. Ya con eso, pues ya nos damos cuenta de la importancia de este caballero. Al señor Brown, que era un apasionado del baloncesto, pues se le ocurre que por qué no crear una competición en la que los mejores baloncestistas del país pues pudieran coincidir en una competición, digamos, pues oficial. En ese momento en Estados Unidos había varias ligas, pero todas eran ligas menores, no acababan de tener patrocinios, no acababan de tener, digamos, el interés. Y lo que pensó Brown es que esto era una cuestión de mala organización y él, por tanto, pues consideró en crear una competición que sí que tuviera pues todos los alicientes para que la gente acudiera a los pabellones. ¿Y qué pabellones utilizaría? Pues al señor Brown se le ocurrió, ya que los estadios de hockey, que muchos de ellos eran estadios bastante grandes, pues apenas se llenaban al 50% de su capacidad, pues el señor Brown pensó que sería buena idea aprovechar que cuando esos equipos no jugaran como locales, pues los conjuntos de la futura competición de baloncesto que compartieran ciudad con ellos, pues podrían aprovechar para jugar en esos estadios. Esta idea el señor Brown se la trasladó automáticamente al que era presidente de la Liga Nacional de Hockey, el señor Morris Podolov, a quien le pareció una buena idea. No solamente le propuso esta idea y hablaron de esto, sino que incluso Walter Brown pensó que Podolov sería un magnífico presidente para esta primera etapa de la liga de baloncesto pues en lo que era su inicio, digamos, oficial. Así que Podolov se convirtió en presidente de la liga de baloncesto, siéndolo además de la liga de hockey. Y así pues, ya teníamos, digamos, puestos el lazo más importante de todo esto, ¿no? Unos señores con una buena capacidad económica dispuestos a crear una competición que fuera sobre todo pues de interés para la gente. Los pabellones. Haceos a la idea, ahora cuando vemos imágenes, algunas imágenes en YouTube, hay muchos vídeos, incluso estoy convencido de que habéis visto vídeos en programas de estos de vídeos graciosos y tal, con cámara ultra rápida, de cómo se monta y se desmonta una cancha de baloncesto, que es algo impresionante. Ya sabéis que en Estados Unidos es muy típico que pues un equipo de una ciudad comparta pabellón con otro y que un equipo de baloncesto pues comparta pabellón con uno de hockey. Incluso creo que los San Antonio Spurs compartían con un equipo de fútbol americano. En fin, comparten pabellones y automáticamente lo que se hace es prácticamente desmontar lo que es, pues por ejemplo, una cancha de baloncesto, la sacan en placas, las placas de lo que es el material sintético, el parquet, y montan encima, pues por ejemplo, si fuera un partido de hockey, pues montan encima la pista de hielo. ¿Qué pasó en 1946? Pues en 1946 las ocurrencias, digamos, que sí, estaba muy bien y tal, todo se hacía en torno a lo que se pensaba, pero amigo, las circunstancias eran diferentes y poner placas de madera encima de hielo, pues no suena demasiado bien, ¿no? Porque fue así, tal y como lo oís. Fue poner trozos de madera encima de las pistas de hockey. O sea que automáticamente, pues, imaginaos lo que supone, pues, unas placas enormes de madera puestas encima del hielo de una pista de hockey. Claro, esto provocó tremendos problemas, porque ese hielo, digamos que humedecía la madera y provocaba charcos, como lo oís. Hubo varios partidos en esta primera temporada, que era claramente un experimento, pues en esta primera temporada este experimento pues vio situaciones absolutamente graciosas, pero a su vez dantescas, de canchas de baloncesto, pues con charcos, no sabemos si había ranas, pero bueno, algo realmente muy curioso.
Además, imaginaos también que, claro, los sistemas de calefacción y de aires acondicionados y todas estas maravillas que tenemos ahora, pues en aquel momento, digamos que brillaban por su ausencia. Entonces, es gracioso ver alguna imagen de alguno de estos partidos que se disputó en esta primera temporada en la NBA y ver a los aficionados cubiertos con mantas hasta el cuello. Es impresionante, además todos abrazados prácticamente unos con otros, muy pegados, porque claro, en ciudades como Toronto, que fue uno de los primeros equipos que formó parte de esta primera temporada, Toronto, Nueva York, que son ciudades, en Chicago, son ciudades muy frías. Imaginaos, pues claro, en aquellas circunstancias, encima, estando encima la cancha, lo que sería para los jugadores también estar encima de hielo, ¿no? Encima con todo inundado, pues imaginaos la circunstancia, ¿no? Así que bueno, la liga pues tuvo en esta primera temporada todas estas situaciones graciosas. También en el reglamento se vieron situaciones pues que tuvieron que cambiarlas, tuvieron que tomar la decisión de cambiarlas, digamos, sobre la marcha prácticamente, porque, claro, se dieron cuenta de que los equipos, pues lo que hacían era utilizar posesiones larguísimas y, claro, tuvieron que hacer un sistema de turnos. Imaginaos lo que supuso esto cuando empezaban los partidos y un equipo de repente pues se podía tirar en un ataque 5 minutos, ¿no? Pues imaginaos el horror, ¿no? Que debió ser aquello. Así que bueno, en varias reuniones que tuvieron los diferentes equipos, los propietarios de esos equipos, pues se llegó a la conclusión de que lo mejor pues era cambiar directamente el reglamento, o mejor, más que cambiar, crear un reglamento en el cual pues se estableciera un sistema de turnos que yo desconozco cómo funcionaba exactamente, y en ese sistema de turnos pues ahora atacaba uno, me imagino que luego atacaría el otro, se marcaría pues una especie de, pues como en el balonmano actualmente, pero insisto, desconozco cómo funcionaba exactamente este tema. Es cierto que los marcadores pues tampoco eran excesivamente altos, pero se anotaba. Y para esta primera temporada hubo dos divisiones. La primera temporada en la NBA se compuso de dos divisiones compuestas por 11 equipos. 6 equipos militarían en la división este, mientras que 5 lo harían en la división oeste. En la división este jugaban los Washington Capitals, los Philadelphia Warriors, los Providence Steamrollers y los Toronto Huskies. Y diréis, faltan dos. Sí, faltan dos que, por cierto, hoy, en el 2018, siguen todavía vivos los equipos, siguen todavía jugando, siguen estando en alta competición. Boston Celtics y New York Knicks estaban ya en esta primera temporada 1946-1947. En la división oeste la componían Chicago Stacks, San Luis Bombers, Cleveland Rebels, Detroit Falcons y Pittsburgh Ironmen. Hay que decir que en esta primera temporada había muchos jugadores destacados, había jugadores ya muy conocidos en el país. Evidentemente, en esta época de lo que más se hablaba en temas de baloncesto, por supuesto, era de la Liga Universitaria, que ya sabéis que es un torneo antiquísimo en Estados Unidos y que tanta afición pues suscita, ¿no? Entre los americanos, incluso yo creo que en el resto del mundo, ¿no? Cada vez gusta más el baloncesto universitario. Pues aparte de las ligas universitarias, que siempre han tenido un tirón tremendo en Estados Unidos, pues los Harlem Globetrotters, ¿quién puede olvidar a los Harlem Globetrotters de aquellos años, ¿no? De aquellos primeros años, que era un equipo pues absolutamente fabuloso, y que por supuesto pues hablaremos de los Harlem Globetrotters aquí en el canal porque merecen un capítulo exclusivo para ellos. Así que tenían el espectáculo ese que les garantizaba ver a los Harlem Globetrotters, que era pues algo realmente alucinante, algo que parecía imposible, ¿no? De que un tipo pues con un balón y con sus manos pudiera hacer esa magia, ¿no? Y luego pues digamos que la competición pues la saciaban los aficionados con las ligas universitarias. Aunque, como hemos comentado antes, pues había varias ligas en Estados Unidos, aunque ya hemos dicho que ligas, pues prácticamente pues ningún tipo
pues ni de patrocinio ni de interés, prácticamente. Aunque es cierto que algunos de los equipos que formaban parte de otras ligas, como por ejemplo Baltimore y varios equipos más, luego entraron a formar parte de lo que ya fue la NBA, que creo que fue a partir del año 48, cuando la NBA pues ya se cambió su nombre de BAA a NBA. El mejor equipo de la liga regular fue Washington Capitals, una liga regular que se compuso de 60 partidos, de los cuales los Capitals ganaron 49 y perdieron 11. Creo recordar, voy a hablar de memoria, pero creo recordar que los Washington Capitals, no sé si de esta temporada o de la temporada siguiente, hablo, insisto, de memoria, creo que tenían el récord de victorias en un inicio de temporada en la NBA. Hasta que lo batieron en el año 94, lo igualaron los Houston Rockets, que lo igualaron en el año 94, esas 15 victorias seguidas, y que luego pues ese récord lo aplastó, lo destrozó, lo pisoteó Golden State Warriors en el año del récord, que fue algo impresionante. Pero creo recordar que los Washington Capitals era el equipo, no sé exactamente de qué año, pero Washington Capitals era el equipo que tenía el mejor récord de inicio, con esas 15 victorias y 0 derrotas. ¿Cómo les fue a los equipos que conocemos hoy? Pues los New York Knicks se metieron esa temporada en playoff, consiguieron un récord de 33-27, mientras que Boston fue el segundo peor equipo, o el peor igualado, solamente con 22 victorias en esa división este, igualados con los Toronto Huskies. En esta temporada hay que decir que hubo jugadores muy destacados. Posiblemente el mejor jugador de esta competición, de esta temporada, fue Joe Fultz, que era un alero del que luego hablaremos más cuando hablemos de lo que fueron los playoffs, de los premios, etcétera. Y hubo jugadores muy destacados esta primera temporada. Jugadores que, por supuesto, pues eran muy famosos en, como hemos dicho, en ligas universitarias, y algunos de ellos formaron parte de aquel equipo del que también tendremos que hablar aquí en el canal, aquel All-Star de jugadores de la Marina que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, y en fin, podemos mezclar aquí realmente historias tremendas. Bueno, la liga comenzó un 1 de noviembre de ese año 1946, y ese 1 de noviembre se enfrentaban los Toronto Raptors, los Toronto Huskies y los New York Knicks en el Madison Square Garden, con frío, en un pabellón que aglutinó a 7.000 personas. Claro, 7.000 personas, estamos hablando de una competición que en realidad era nueva, había mucha expectación realmente, pero la gente, pues claro, pues al principio, como todo, desconozco cuánta capacidad tenía el Madison Square Garden. Estamos hablando de uno de los pabellones importantes, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Y bueno, 7.000 personas acudieron a ver este primer partido. Y aquí hay un nombre propio, que es Ozzie Shetman. En el año 96, cuando se celebró el cincuentenario de la NBA, con aquella espectacular gala, la NBA cuida todo esto muy bien, aquella sensacional gala de los 50 mejores de la historia, donde cada jugador iba con su chaqueta, la chaqueta del equipo en el que había estado militando, pues vimos muchos vídeos cortos ahí de entrevistas a un señor con el pelo y la barba blanca, un señor con una cara muy agradable, muy simpático, y ese señor fue el primer jugador que consiguió una canasta en la historia de la NBA. Ozzie Shetman, un escolta de los New York Knicks, un jugador que tuvo un promedio de 8 puntos, que solo jugó ese año en la NBA, y Ozzie Shetman, al que entrevistaron tantas veces en aquel cincuentenario de la NBA en aquel año 1997, pues Ozzie Shetman consiguió la primera canasta de los New York, de la NBA en toda la historia, de los New York Knicks también en toda la historia, y por cierto fue también la primera victoria de los New York Knicks. O sea, los New York Knicks ganaron así también su primer partido. Así que bueno, la temporada transcurrió y al final pues hubo unas eliminatorias de playoff realmente maravillosas. Fueron unos playoffs ciertamente interesantes, y tenemos los siguientes enfrentamientos. Los New York Knicks se enfrentarían a Cleveland Cavaliers. Nueva York, en los cuartos de final, se enfrentaría a Cleveland.
al que ganaría por 2-1. Filadelfia haría lo propio con San Luis, ganando por 2-1 también. En semifinales, Filadelfia se enfrentaría a Nueva York y Filadelfia ganaría por 2-0 esa eliminatoria. Chicago, que había quedado exento de la primera eliminatoria, lo del tema de los récords y tal, se enfrentó a Washington en esa primera eliminatoria y ganó Chicago la eliminatoria. Y en la final se impuso Filadelfia por 4-1 ante los Chicago Stacks. Los resultados de esa final, los resultados de esos 5 partidos, de la final en la que los Warriors, Philadelphia Warriors, se impusieron a Chicago, fueron los siguientes. El 16 de abril se disputó el primer partido en Filadelfia y ganó Philadelphia Warriors 84-71. Al día siguiente, o sea, fijaos, imaginaos esto hoy, sería inviable, ¿no? Jugar al día siguiente un partido. Ganó otra vez Philadelphia Warriors 85-74. Se ponía la eliminatoria 2-0. El tercer partido, pues también lo ganaría Filadelfia, 75-72 en Chicago. El cuarto en Chicago lo ganarían por fin los Chicago Stacks, solamente de un punto, 74-73, para en el quinto en Filadelfia, Philadelphia Warriors proclamarse como el primer campeón de la historia de la NBA, derrotando un 22 de abril de 1947 a los Chicago Stacks por 83-80. Y en Philadelphia Warriors jugaba la que podríamos decir primera gran estrella de la NBA, que fue el señor Joe Fulks. Joe Fulks, al que se le conocía por el apodo de Jumping Joe. Se decía que era Jumping Joe porque por la mecánica de tiro que tenía, el salto que ejercía al final de la suspensión, era imposible ponerle un tapón. Incluso pues hay alguna crónica tremendamente osada que dice que nunca le pusieron un tapón a Joe Fulks, que hombre, evidentemente pues es algo que cuesta bastante creer, ¿no? Joe Fulks, hay que decir que fue una gran estrella en la Universidad de Kentucky, la mítica Universidad de Kentucky, donde pues Fulks tuvo actuaciones realmente brillantes. Una cantidad tremenda de scoutings, pues le anduvo siguiendo para ficharlo, pero sobre todo uno, Eddie Gottlieb, que era el presidente de los Philadelphia Warriors, pues este Eddie Gottlieb lo echó el ojo y decidió pues que lo iba a fichar. ¿Y qué le pidió Jumping Joe Fulks de condición? Perdón, he dicho presidente, no. Eddie Gottlieb era el entrenador de los Philadelphia Warriors. Era el entrenador de los Philadelphia Warriors. ¿Y qué le pidió Jumping Joe al señor Gottlieb para fichar por Filadelfia? Pues, atentos, $8.000 y un coche. $8.000 y un coche fue lo que pidió el señor Joe Fulks a Gottlieb. Automáticamente, y tras una conversación que duraría pues 5 minutos, se aceptaron las condiciones y Joe Fulks se convirtió en jugador de Philadelphia Warriors. Hay que decir que a Joe Fulks lo descubre este Eddie Gottlieb, repito, entrenador de los Philadelphia Warriors. Hablar de memoria es lo que tiene, que a veces pues se van algunos datos. Y lo ve en un partido, os acordaréis de aquel equipo mítico, los que os guste mucho el tema del cine, libros de baloncesto y tal. Hubo un equipo que se llamaban los All-Star Leathernecks o algo así, que era un equipo que formaban soldados de la Marina estadounidense, y entonces pues iban jugando pues para entretenerse, jugaban incluso en barcos y tal. Y en ese equipo el que más destacaba de todos, el que destacaba por encima de todos, era Joe Fulks, Jumping Joe, que fue, como hemos dicho, la primera estrella de la NBA. Hay que decir que en unos tiempos en los que las anotaciones, como hemos visto, 70 puntos, 80, muchos partidos con 60 puntos, pues no eran anotaciones excesivamente altas. Además, el tema de las posesiones, pues hemos dicho que eran larguísimas. Pues Joe Fulks tuvo un promedio de 23 puntos por partido. O sea, un jugador realmente destacado que por cierto, siendo todavía muy joven, en el año 75-76,
pues fallece como consecuencia de un disparo por una discusión, y pues acaba falleciendo Joe Falks, desgraciadamente, la primera gran estrella de la NBA y el primer campeón de la NBA con Philadelphia Warriors. Así que bueno, esta temporada pues se dieron premios también, se eligieron los dos mejores quintetos de la temporada y además pues en estadísticas, había estadísticas que no se llevaban, como por ejemplo la de rebotes por partido o tapones por partido. Joe Falks, hay que decir que aparte de su gran tiro y de ser pues claramente un alero, ¿no? Lo que conoceríamos hoy por un alero, era un jugador que creo que andaba cerca de los 2 metros, pues jugaba mucho de pivot. Y según algunas crónicas que he podido leer, algunos datos sobre Joe Falks, se dice que era un grandísimo reboteador. Así que no sabemos qué medida de rebotes tendría Joe Falks. Lo que sí sabemos es que fue el máximo anotador de esa primera temporada en la NBA, anotando 1.389 puntos. Que el jugador que más asistencias dio, bueno, esos 1.389 supusieron una media de 23 puntos por partido. El máximo asistente, y esto quizás os sorprenda, fue Ernie Calverley, un jugador de Providence Steamrollers. Y digo que quizás os sorprenda porque dio 202 asistencias, lo que supuso una media de 3 por partido. Imaginaos ahora en 2018, donde pues los máximos asistentes de la liga promedian, yo que sé, 11 asistencias por partido. Pues en la primera temporada de la NBA, en esa temporada 46-47, Ernie Calverley logró un promedio de 3. Aquí en España, en los años 80 y creo que los 90 también, había un sistema de asistencias muy raro. Entonces, para que te dieran una asistencia, tenía que estar prácticamente el compañero debajo de canasta. Entonces, era muy típico en aquellos años 80 ver en las estadísticas, cuando veíamos en las revistas, el máximo asistente Corbalán con un promedio de 2 por partido. Entonces, claro, nos llamaba la atención porque veíamos que en la NBA, pues Magic Johnson y John Stockton pues daban 11 o 12 por partido. Y aquí en la CB, pues Corbalán daba 2 y era el máximo asistente. El mejor porcentaje de tiro lo tuvo Bob Firik, que era la otra gran estrella de la liga, podríamos decir, que tenía grandes duelos con Joe Falks, era la estrella de Washington Capitals, un 40% de acierto en tiros de campo y era el mejor. Hay que decir que en esta primera temporada los porcentajes eran bajísimos, muchos jugadores pues andaban en torno al 20%, 25%, y el mejor tirador pues era este Bob Firik, que era pivot de Washington Capitals, con un 40%. Y el mejor en tiros libres era otro jugador de Washington, Fred Scolari, que tenía un 81% en tiros libres, que bueno, pues hoy sería un porcentaje también, digamos, pues normal, tirando a bueno, pero normal. Los mejores quintetos de la temporada. El base de esa primera temporada, el mejor base, fue Max Saslovsky, de Chicago Stacks. Este Max Saslovsky luego creo que ganó algún título de mejor jugador también, y era un base realmente muy bueno. El escolta fue Bones McKinney, de Washington Capitals. Washington Capitals tenía una plantilla sensacional. El alero, por supuesto, Jumping Joe Falks. A la pivot, Bob Firik, de Washington Capitals. Y el mejor pivot, Stan Mishek, de los Detroit Falcons. El segundo quinteto de la temporada, John Logan, el base de San Luis Bombers, y prácticamente todo bases. Ernie Calverley, de Providence Steamrollers, Frankie Brownhall, de Cleveland Rebels, y Fred Scolari, de Washington Capitals, acompañando al pivot Chick Halbert. Y ahora, si os parece, vamos a repasar lo que fue el draft, el primer draft de la historia de la NBA, que bueno, pues todavía se llamaba la BAA. Y este draft tuvo circunstancias y anécdotas muy curiosas, y es que muchos de estos jugadores, pues digamos que no llegaron a jugar en la liga, algunos porque optaron por jugar en otras ligas y otros directamente porque pues decidieron jugar al béisbol. Eran deportistas que hacían muchos de estos primeras selecciones del draft. Hacían varios deportes, fútbol americano, béisbol, baloncesto, y entonces cuando los elegían en el draft, pues luego optaban
pues por decidirse por un deporte, por el que más les interesara o por el que ellos consideraran que podían tener una carrera más larga. Por ejemplo, yo que sé, en época más reciente tuvimos casos en los 80, Danny Ainge fue elegido en el draft creo que por Toronto en béisbol y nunca jugó en la liga de béisbol. O por ejemplo, yo que sé, pues Charlie Ward en los 90 también fue elegido por un equipo de la NFL y jugó en la NBA, como todos sabemos. O Scott Barrell era una estrella de béisbol también. Pues aquí hubo un caso, que fue la elección número 4, que eligió Providence Steamrollers, que era Walt Dropo, y este Walt Dropo pues decidió que no iba a jugar en la NBA y que pues iba a dar el salto a la liga de béisbol. Así que bueno, datos pues curiosos. Y luego hubo otros que directamente pues fueron a otras ligas y otras historias. El número 1 del draft fue Clifton McNeely, jugador de la Universidad de Pittsburgh, de la Universidad de Texas Wesleyan, al que eligió Pittsburgh Ironman. El número 2 fue Glenn Selvo, al que eligió Toronto y venía de la Universidad de Wisconsin. Boston Celtics con el número 3 eligió a Bulls Ehlers, de la Universidad de Purdue. Con el número 4 hemos comentado Walt Dropo, fue elegido por Providence Steamrollers y provenía de la Universidad de Connecticut. Con el número 5 los Knicks eligieron a Dick Holub, un pívot de la Universidad de Long Island. Con el número 6 los Warriors eligieron a Crean Crossing, un base de la Universidad de Pensilvania. Con el número 7 los St. Louis Bombers eligieron a Jack Anderman, de Ohio State. A su compañero en la Universidad de Ohio State lo eligió Chicago Stags, Paul Houston se llamaba, un alero. Con el número 9, Dick O'Keefe era elegido por Washington Capitals, proveniente de la Universidad de Santa Clara. Y con el número 10, de la Universidad de Vermont, Baltimore Bullets, que por cierto era un equipo nuevo en la liga, elegía a Larry Killick. Muchos de estos equipos, algunos de los equipos que formaron parte en la primera temporada, luego tuvieron problemas económicos. En estos primeros 10 años de liga hubo equipos que desaparecieron, otros que aparecieron nuevos, en fin, una serie de historias, todo debido a problemas económicos. Y es que hay que decir que muchos de los propietarios de estos equipos de la primera temporada en la NBA eran gente que eran tiburones auténticos de los negocios y tal, pero desconocedores del mundo del deporte. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo sobre, podemos decir, el primer episodio en la historia de la NBA, esa temporada 46-47 donde empezó todo, con nombres propios. Hoy hemos dicho Oshie Shetman, el hombre que consiguió la primera canasta de la historia de la NBA, Joe Fulks, el primer gran jugador de la competición, Jumping Joe, descubierto jugando en la Universidad de Kentucky, luego con ese All-Star de la Marina y con ese trágico y desgraciado final. Y en fin, esta ha sido una historia que os hemos contado con todo el cariño que tenemos, esta pasión por el baloncesto, esto que tanto nos gusta, este mundo del baloncesto que nos da tantas y tantas historias, y esta desde luego pues es una de las más maravillosas. Así que nada, muchísimas gracias por haber escuchado este programa. Ya sabéis que podéis seguirnos aquí en YouTube, Cinebasket TV, en Facebook, en Cinebasket TV también, y en nuestra web amiga cinebasket.com. Ya sabéis, pulgar arriba, me gusta y suscribiros, que, hombre, no cuesta nada, hombre. Así que nada, un saludo a todos. Mañana, por cierto, volvemos con el cine. El miércoles volvemos de nuevo con el baloncesto. Y esto sigue. Un saludo y muchísimas gracias a todos.